A continuación voy a explicar el sistema de medición de en este caso es un detector de luz, el cual consiste en 5 bloques. Estos 5 bloques están marcados. El sistema comienza a obtener una señal a partir de una fotoresistencia, que esta va a ser la captación de la luz y va a hacer la variación de su resistencia a una oscuridad, a un ambiente más oscuro va a ser una resistencia más grande, y a una a un ambiente más luminoso su resistencia va a disminuir. Ahorita estoy bajando el valor de resistencia. Más bien lo que nos está indicando es los valores de lux, y previamente se hizo una revisión de las resistencias. Entonces de todos modos ahorita va a ser las comparaciones y el mostrar el cálculo para ver cómo está funcionando. Entonces aquí voy a detener la simulación mejor para que sea más rápido, y lo voy a empezar a iniciar a un valor de 2 lux. Entonces, en lo que empieza a cargar, aquí el sistema está compuesto por un convertidor de resistencia a frecuencia, que es el N555. Le estamos colocando un fotoresistor, y este dispositivo lo que hace es, en función de estas dos resistencias y el capacitor, hace la conversión de la frecuencia. En este caso yo lo configuré para que no supere los 2000 kHz. Aquí tengo un frecuencímetro para hacer la revisión de la salida de la frecuencia, y este dispositivo lo estoy polarizando a 5 volts. Esta alimentación de 5 volts va a venir desde un divisor de voltaje que estoy marcando en el CAS y que voy a poder explicar en un momento. La señal que salga de aquí va a ir directamente hacia un LM331 que se encarga, cuyas funciones son principalmente que hacer la conversión de voltaje a frecuencia y frecuencia a voltaje. En este caso voy a hacer la conversión de frecuencia a voltaje, y pues básicamente no hay que modificarle muchas cosas, así como lo manda la hoja de datos del fabricante, se conecta y hace la conversión. Entonces este vendría siendo el segundo bloque. Luego viene la salida de este bloque, va a irse hacia lo que es este bloque amarillo, que es el CAS, y este es el que yo diseñé. Básicamente lo que tiene es una entrada, más bien un amplificador operacional que va a tomar la señal original que viene del LM331 y la va a amplificar a un factor de 4.79, y le va a restar otra señal, que es la que estoy generando a través del divisor de voltaje, de menos 2.045. Entonces este divisor de voltaje, las resistencias están configuradas para que tenga una salida de 5 volts. Luego a la salida de 5 volts va a tener un seguidor de voltaje, y después del seguidor de voltaje ya va a venir la señal. Y después de esta señal, más bien la salida de la señal, se va hacia un sumador, que es este de aquí. De hecho aquí está marcado. Entonces va a ser la suma de la señal amplificada y la señal de menos 2.045 para que nos dé un resultado que es el que deseamos. Nada más que nos va a dar, como el sumador es inversor, lo vamos a tener que volver a invertir con otro inversor con ganancia unitaria, y ya nos va a dar el voltaje que nosotros necesitamos. El cuarto bloque ese consiste en el Arduino, y lo que va a recibir el Arduino es una señal analógica proveniente del CAS, y lo que va a hacer el Arduino es hacer la conversión a una señal digital que vamos a desplegar en el siguiente bloque, que vendría siendo el LCD. Y en el LCD estamos haciendo imprimiendo, digamos, en la pantalla lo que es el voltaje de salida del CAS, que es el que estoy marcando de este lado. Salida del CAS, que también está indicada de este lado, y la salida de voltaje del LM331, que es la que entra al CAS, que es esta sección. La frecuencia, que es la que sale del N555, y la resistencia que tenemos en el
1555 a partir de lo que es la fotoresistencia. Entonces ahorita ya empezó a cargar los datos. Y ahorita la pantalla me está desplegando una resistencia de 63.64, 65, está entre 63 y 66, lo voy a usar. Están aproximadamente 65.6K, que es lo que está mandando la fotoresistencia. Una frecuencia de 1490, que es parecida a la que tenemos originalmente, es de 1489. El voltaje del LM331, que es 1.24, y la salida del CAS, que es aproximadamente 3. No, la salida del CAS, que es aproximadamente 3.925, que está dando una diferencia. Entonces, lo que está haciendo es la conversión analógico a digital, entonces está dando unas variaciones, aunque son relativamente pequeñas. Así puedo empezar a variar lo que es los lux del fotoresistor y empezaría a hacer lo que son las modificaciones. Ahorita por las simulaciones con un poquito lentas voy a hacer una división del video para que muestre ya los resultados. Bien, aquí ya hice la simulación con 3 lux en la fotoresistencia, lo cual en la medición da aproximadamente 49.63 kiloohms. A la salida nos está dando una frecuencia de 1561 y bueno, aquí podemos ver también los datos ya en la pantalla. Entonces nos da una resistencia de 43.5 kilos con respecto a el cálculo que fueron 49.63, es aproximado. En la conversión de analógico a digital se pudo ver modificado un poquito este dato. Lo que es la frecuencia nos está dando un aproximado de 1556, casi 1557, contra un valor de 1561 original, que igual no es mucha la diferencia. El voltaje del LM331 está dando casi similar, 1.30 contra 1.301, y el voltaje que sale del CAS hacia el Arduino es de 4.218 contra 4.18. En los cálculos teóricos también aquí tengo una tabla de comparación para ver cómo nos fueron las variaciones. Y bueno, lo calculado a esa resistencia de 49.63 como mencioné antes, y nos dio una diferencia casi de 6 kilos. Lo que es la frecuencia también varió relativamente por 11 Hz. El voltaje sí medio casi similar, por unos .12 de cambio. Y lo que es el voltaje de salida está dando 4.213 comparado contra 4.241. Entonces hay resultados más o menos que sí coinciden. En el proceso de la conversión, lo que hace el Arduino es, en este caso, la señal que recibe en la entrada analógica se divide entre 1023, que es lo que, digamos, como lo codifica. Entonces probablemente por esas razones que está dando una diferencia. Voy a seguir con la simulación a 4 lux para mostrar cuál es el comportamiento. Bien, ahora que tengo la simulación de 4 lux, ya tengo en la pantalla los datos que me arrojó son una resistencia de 32K. En la parte teórica se hizo la revisión y a 4 lux está dando aproximadamente 38.772K. Entonces está dando una diferencia igual de 6K. La frecuencia original debería ser de 1600 aproximadamente, y lo que nos está desplegando la pantalla es de 1595. En lo que es la parte de la salida del LM331 es de 1.334. De forma teórica se calculó una salida de aproximadamente 1.344. Entonces está dando una diferencia ahí muy pequeña. El voltaje de salida del CAS es de 4.355. Y la de cuando se calculó de manera teórica nos da 4.393. Entonces también está dando una diferencia relativamente pequeña. A continuación voy a subir a 5 lux para ver el comportamiento.
y voy a detenerlo e iniciarlo. Aquí ya me cargó todos los resultados de la simulación en la pantalla, igualmente en el frecuenciómetro. Entonces ahorita tiene 5 lux. La resistencia que nos está marcando es de 24, cuando se hizo la medición de la resistencia originalmente debe ser 32. No, perdón, de 32. Entonces sí nos da una diferencia un poquito más grande en lo que es la resistencia. La parte de lo que es la frecuencia nos está dando 1625 contra 1622, que es relativamente lo que es más acercado a lo real. Y después de lo que es el voltaje, el LM331 nos está dando 1.36 casi, que es muy cercano también a lo que nos da originalmente. Lo que es el voltaje de la salida del CAS está dando 4.46, que es más o menos lo que está dando de manera real aquí en la parte analógica. Y en la parte teórica el valor de la frecuencia era cercano a los 1632. Entonces hay una diferencia ahí tanto en la parte de la conversión como en la parte de la pantalla. El voltaje de salida del LM331 es, teóricamente debería dar 1.34, lo cual nos dio 1.36, entonces más o menos aproximó. El voltaje de salida del CAS estaba calculado a 4.393. Nos dio igual una diferencia ahí relativamente pequeña. Entonces estos son los resultados de la simulación a 5 lux. A continuación voy a pasar a 10 lux para ver cómo se... Aquí ya me cargó los datos a 10 lux. En este caso ya está desplegando lo que es el valor de la frecuencia y ya también se muestra en la pantalla. Entonces ahorita nos da un resultado de 13.3K, que de forma, bueno, cuando se hizo la medida debería haber sido de 17.66. Entonces nos da un valor cercano, aunque no exacto. Y la parte de la frecuencia nos está dando 1665 contra 1668 en la parte de lo que es el sistema simulado, y de forma teórica se había calculado que la frecuencia fuera aproximadamente 1687. Entonces tiene ahí una diferencia como de 15 Hz. La salida del LM331 nos da un resultado de 1.39 volts contra una calculada de 1.41, entonces está cercano también. La parte del voltaje del CAS está saliendo a 4.62 volts contra 1.41. Entonces, pues como se pudo ver en la parte simulada contra la parte teórica, hay unas diferencias en cuanto a valores, y esto puede ser debido a que la parte de la decodificación en el Arduino hay que hacerla, bueno, a partir de la señal que se obtiene, se hace la decodificación, y entonces en ese proceso también se puede haber perdido algún, o más bien se pudo haber manejado un número decimal que, al hacer las operaciones para convertir los datos a voltajes y frecuencias, se pudo ver una pérdida de información ahí, bueno, del valor original, que en realidad pues esto pasa también en la decodificación bueno, en la conversión analógica a digital. Se pierden también los valores reales. Y bueno, eso sería todo de mi parte.